Días. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, Sofía, buen día. Buen día. Oiga, ministro, pues muchísimo que platicar. Si quiere le entramos. Ya escuchamos hace un ratito una opinión de parte de la abogada Vanessa Romero. Estábamos platicando justamente de eso. A propósito de lo que nos dijo ayer la jueza Nancy Juárez, que le pide a la Presidencia de la República, al director del Diario Oficial de la Federación y a algún funcionario más que se me está yendo, que eliminen del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial por violaciones al proceso intralegislativo, es lo que dice, porque ya ve que usted nos ha dicho, no son atacables las reformas al Poder Judicial, perdóneme, las reformas en la Constitución, pues no son atacables. Y ahí lo que dice, no estamos atacando el contenido de la ley, estamos atacando, entendido en el ámbito del derecho, si lo expreso bien, el proceso que se siguió, ministro. Y a partir de ahí la presidenta lo que dice el viernes, se ha ocupado el viernes, sábado, domingo, ayer lunes, ahora lo veremos, de dar su punto de vista y el decir, no la vamos a acatar. ¿Cuál es su punto de vista, ministro? Sencillo, a mí me agarra el alcoholímetro y me dice, usted viene borracho. Pues, ¿cómo ve que yo no vengo borracho? Porque yo no voy a acatar la ley. A mí su ley no me interesa. Una sentencia de divorcio, yo no me quiero divorciar, me vale gorro, juez, y no me divorcio, así esté en libertad la otra persona de decidirlo. Una pensión alimenticia, no la voy a respetar porque no respeto. A eso me refiero. Sí, pero imagínate el mensaje peligroso que se manda cuando se dice no voy a acatar la ley. Pero imagínate que la pensión alimenticia la dicte un juez administrativo. Vamos ahí al programa de Ciro Gómez Leiva, donde el ministro Arturo Saldívar no se guardó nada sobre Nancy Juárez, la jueza que busca que se baje la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de México acepta que hay un rompimiento del Estado de Derecho, pero es desde el Poder Judicial. Considera que son los juzgadores quienes han convertido en la oposición y se resisten a ser reformados. El exministro afirma que ni jueces, ni magistrados, ni ministros tienen derechos laborales y que muchos de sus amparos y críticas no son naturales y carecen de autocrítica. Saldívar considera que algunas acciones de los jueces están cerca de considerarse traición a la patria. Amigos y amigas, vamos a escuchar completo todo lo que dijo Arturo Saldívar en este programa. Días. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, Sofía, buen día. Buen día. Oiga, ministro, pues muchísimo que platicar. Si quiere le entramos. Ya escuchamos hace un ratito una opinión de parte de la abogada Vanessa Romero. Estábamos platicando justamente de eso. A propósito de lo que nos dijo ayer la jueza Nancy Juárez, que le pide a la Presidencia de la República, al director del Diario Oficial de la Federación y a algún funcionario más que se me está yendo, que eliminen del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial por violaciones al proceso intralegislativo, es lo que dice, porque ya ve que usted nos ha dicho, no son atacables las reformas al Poder Judicial, perdóneme, las reformas en la Constitución, pues no son atacables. Y ahí lo que dice, no estamos atacando el contenido de la ley, estamos atacando, entendido en el ámbito del derecho, si lo expreso bien, el proceso que se siguió, ministro. Y a partir de ahí la presidenta lo que dice el viernes, se ha ocupado el viernes, sábado, domingo, ayer lunes, ahora lo veremos, de dar su punto de vista y el decir, no la vamos a acatar. ¿Cuál es su punto de vista, ministro? Yo creo que este tema se tiene que analizar en un aspecto más allá de lo formal. Se están escandalizando en el Poder Judicial, estamos en una crisis, ya no va a haber democracia, hay autoritarismo, ya no se respeta la ley, ya se rompe el Estado de Derecho. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en realidad? Que sí hay un rompimiento del Estado de Derecho, pero por parte del Poder Judicial. ¿Por qué, ministro? ¿Qué es lo que nos decía Vanessa? ¿Pero por qué? Voy a explicar. Sí. ¿Qué legitimidad y neutralidad tiene un poder para analizar la constitucionalidad de la Constitución cuando ha sido un poder que en este caso concreto está siendo afectado en sus intereses y en sus privilegios?
y que ha incluso utilizado la violencia para impedir ser reformado. Trabajadores y titulares del Poder Judicial irrumpieron violentamente en la sede de otro poder, el Senado de la República, para no ser reformados. Para que no se trabajara. Llevan más de 2 meses en paro, ilegal, porque el Poder Judicial no puede detener sus funciones. No solo es un servicio público esencial, es una función esencial del Estado. No puede haber paro. Y no solo lo hay, sino en contubernio con el Consejo de la Judicatura, le hace Norma Piña, le siguen pagando después de 2 meses. A todos. Han ido a marchas. Esta jueza, hay un video de ella en la última visita del presidente López Obrador a Veracruz, insultando, gritándole insultos al presidente. ¿Qué neutralidad e imparcialidad tiene esta juzgadora actuando así? Prácticamente una mayoría muy amplia del Poder Judicial, bueno, todos están en paro, pero han ido a marchas, han expresado consignas. Los ministros de la Corte, la presidenta de la Corte, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, no va a caer. ¿No? Vean los videos, ¿cuántos ministros fueron a las marchas, fueron a los paros? ¿Cuántos de estos jueces imparciales y neutrales han insultado a la presidenta, al anterior presidente López Obrador, a los legisladores y al pueblo de México? Entonces, aquí hay una cosa esencial. No se trata de una discusión que se puede dar en abstracto, no es una discusión teórica, es un tema político en que el Poder Judicial, quienes hoy detentan la titularidad del Poder Judicial, están siendo una oposición abierta, a veces violenta, muy fuerte. ¿Para qué? Para no ser reformados. Esa es la verdad. Y se podrá estar a favor o en contra de la reforma, pero no se puede decir que se pueden utilizar estos medios cuando están afectando a ellos. Entonces, quienes están dejando sin jueces al país para resolver esto son los propios integrantes del Poder Judicial, porque además es clarísimo que tienen un impedimento. Tienen un interés personal y directo en el asunto, no solo porque de la reforma depende el que sigan en su cargo, sino incluso si logran la reelección, sus percepciones van a disminuir para ajustarse a las de la presidenta, como ordena la Constitución. Entonces, claro, por eso están en contra. Pero quien está violando la ley es la jueza y son los jueces al dar estas suspensiones. Veámoslo de manera muy clara. Los mismos jueces que están en paro y que no le abren la justicia al pueblo de México, y hay un retraso enorme en muchos asuntos, en miles de asuntos, elaboran sus propios amparos, sus propias demandas. Ellos las admiten y ellos se suspenden y después, obviamente, ellos van a buscar tirar la reforma constitucional. Eso sí sería absolutamente un conflicto de interés. Está absolutamente claro el conflicto de interés. A ver, son juez y Pero parte. Entonces, ministro, ¿ante quién pueden acceder? ¿Ante quién les puede hacer justicia ante algo que parece que les viola sus derechos laborales? Vamos a pensar en eso. No se les viola ningún derecho laboral porque los jueces, vamos a pensar que los jueces y magistrados no tienen derechos laborales. Son titulares de un poder del Estado, son titulares de una función del Estado. Y reitero, a los trabajadores y a las trabajadoras no se les van a afectar ninguna de sus prestaciones, no solo el salario base, no solo el tabulador, los seguros, a todo lo que tienen derecho en las condiciones generales de trabajo, lo dice la Constitución claramente y la presidenta Sheinbaum lo ha repetido en varias ocasiones. Entonces, los trabajadores no tendrían por qué estar en paro ni enojados con una reforma que a ellos no se les va a afectar. Al contrario, se abren posibilidades para que servidores públicos del Poder Judicial, trabajadores, trabajadoras, puedan acceder mucho más rápido a ser jueces, a ser magistrados, a través de este proceso de selección. Ahora se dice, es que los jueces no sabemos hacer política. Ah, no, están en paro, dan entrevistas, o hasta mañaneras ya tienen. Ya dan mañaneras, claro. Entonces, está por supuesto que cuando tienen que entrar a la política, entran en la política. Que no tengan miedo, que crean en el pueblo de México, que se ganen su reelección o su ratificación en las urnas, que vayan y le explican a la gente por qué son tan buenos jueces.
¿Por qué tenemos esta justicia impoluta gracias a ellas y a ellos? Porque no hay un punto de autocrítica. Son impolutos, son los salvadores de la patria. Ellos son perfectos. El Poder Judicial es una maravilla. Hay nepotismo, pero poquito. Hay nepotismo porque resulta que se enamoran en sus trabajos. O sea, es una farsa. Lo cual es válido. Enamorarse es válido y es hermoso, pero esto es una farsa. Hay que decirlo, entonces no vengan con formalismo. Es que la presidenta dijo que no va a acatar. No. El tema es que no podemos desprendernos del tema político. El Poder Judicial no está jugando jurídicamente, está obrando políticamente y lo saben. Hay texto de la ley de amparo que establece la improcedencia de la Constitución, como si no lo tuvieran por puesto. Mira, es tan absurdo lo que ordenó esta jueza que ni aún cuando la Corte declara inconstitucional con efectos generales una ley, se ordena que se quite del diario oficial. Es como quitar la historia, la publicación ya está, es un acto consumado, no procede la suspensión y todo esto ellos lo saben. 140 suspensiones de ellos mismos, de sus propios amparos. ¿Y qué es lo que hay en el fondo? Que se va a reformar el Poder Judicial y que vamos a llegar a un mejor Poder Judicial y ellos van a perder estos privilegios que el pueblo de México ha venido denostando, criticando y diciendo ya basta. Y los órganos y los poderes que tienen la facultad de reformar la Constitución ya la reformaron, ya tenemos Constitución. Creo que es el momento en que haya la serenidad y la aceptación y la resignación de que México ya cambió. Déjenos ir a la pausa, ministro, porque creo que hay varias cosas de las que he dicho relevantes para platicar, argumentos que nos han estado dando algunos abogados que nos han escrito a propósito de lo que nos dice ahorita, lo que nos dijo hace rato la abogada Vanessa Romero. ¿Quedan o no en estado de indefensión entonces los trabajadores del Poder Judicial, los jueces y magistrados afectados, no sé si los ministros? Una duda sobre el tema de la ley de amparo. ¿Qué mensaje se manda desde la presidencia? Mucho que platicar con usted, ministro Arturo Saldívar. Ahora que regresemos del corte, estamos por la mañana, hacemos una pausa y volvemos. Con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8 de la mañana con 40 minutos, seguimos aquí platicando, escuchando al Saldívar, coordinador de política y gobierno de la Presidencia de la República. Varias preguntas, ministro. A ver, nos han estado llegando algunos comentarios al momento de escucharlo, cuando nos dice, son los jueces, magistrados, quienes están emitiendo sus propias suspensiones, redactándolas, presentándolas, suspendiéndose a sí mismos y en todo caso tratando de argumentar para sí mismos. Eso sería un conflicto de intereses, de acuerdo, pero un grupo de abogados lo que nos dice es bueno, pero entonces eso se parece mucho al estado de indefensión. ¿Quién puede defender a quien se siente afectado por estas publicaciones de los efectos de la reforma al Poder Judicial? A ver, como punto número 1. Tenemos que tener presente que de acuerdo con la Constitución el pueblo tiene el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno. Vamos a suponer que un presidente o presidenta se somete a la revocación de mandato. ¿Qué va a pasar? Y el pueblo establece que efectivamente la presidenta o el presidente ya no siga haciéndolo. ¿Está en estado de indefensión? ¿Se le violó su derecho? ¿O simplemente se ejerció una figura democrática que está en la Constitución? Lo mismo pasa con estas reformas. Se está cambiando la integración y la forma de estructurar el Poder Judicial Federal, y no la primera vez. En 94 se dio una reforma muy fuerte, que todos los ministros fueron a su casa y que se establece el Consejo de la Judicatura, con lo cual se le quitaron muchas facultades que antes tenía la Corte. Y a lo largo del tiempo han venido reformas. Y es normal, como han venido también reformas de cómo se elige el Congreso, de con qué fórmulas, con qué requisitos. Entonces, y el propio Poder Ejecutivo, los plazos de administración de los poderes ejecutivos han cambiado a lo largo del tiempo. Es normal, es la evolución constitucional. El Poder Judicial no puede ser un obstáculo al cambio social. El Poder Judicial tiene que acompañar los cambios sociales que determina el pueblo de México. Están oponiendo su visión conservadora y sus privilegios a lo que decidió el pueblo en las urnas y a lo que el Poder Revisor de la Constitución ordenó. Más allá que les pueda gustar o no la reforma, ese es otro tema. Hay un mandato en las urnas y hay una actuación de los
órganos de poder que tienen la facultad de acuerdo a la Constitución. Entonces, creo que eso es lo que hay que aceptar. Ahora, el tema en concreto, si la reforma constitucional puede ser justiciable o no, a ver, pudiera ser debatible, pero no lo puedes cambiar del contexto en el que estamos. Por ejemplo, se ha querido decir que yo he incurrido en contradicción porque cuando era ministro en funciones, yo voté, antes de mi tesis de licenciatura, que además una tesis de licenciatura, digo, no te vincula 40 años después, pero como ministro en la Corte... Que eran las reformas del amparo, sí procede el amparo en reformas del poder de la Constitución, ¿no? Yo sostuve en la Corte varias veces que desde mi punto de vista sí era posible el procedimiento y cuando se afectaba el núcleo esencial de un derecho. Pero siempre quedé en minoría. Entonces yo no estoy en ninguna contradicción, yo estoy analizando desde afuera que la Corte y los ministros, ministras y todos los integrantes del Poder Judicial deben ser consecuentes con los precedentes. Si bien hay algunos precedentes aislados en que la Corte ha determinado que el procedimiento de reforma pudiera ser revisado, lo cierto es que los siempre han sido superados por un precedente posterior y el Pleno siempre ha sostenido que no procede el amparo ni procede ningún medio de defensa contra reforma constitucional. Más de 30 años de doctrina constitucional se va a abandonar en el tema que a ellos les afecta. No lo pudieron hacer en prisión preventiva oficiosa, no lo pudieron hacer en casos en que se violaban derechos, porque los casos que vimos sí se violaban derechos, no se atrevieron a hacerlo con la reforma energética del neoliberalismo. Pero en la reforma que nos afecta, ahí sí resulta que somos todopoderosos. El Poder Judicial y la Corte son poderes constituidos, están sometidos a la ley y a la Constitución, no son los soberanos del país, el soberano es el pueblo y no pueden actuar arbitrariamente con violencia, con paros ilegales, con enfrentamiento y amparándose a sí mismos. Es absurdo, creo que es hasta de sentido común. Yo presento mi demanda y mi amparo para que a mí no me quiten de mi cargo. Bueno, pues creo que cualquier niño de primaria entendería que estás haciendo trampa, ¿no? No puedes ser juez y parte, no puedes ser tú quien te promueves tu demanda, la admites, suspendes y después te amparas. Entonces, esto no hay que perderlo de vista. No estamos en un asunto X en donde la Corte de repente analiza si determinada disposición de una reforma viola un núcleo esencial de un derecho humano, lo cual es muy opinable y mayoritariamente la Corte ha dicho que no. Ese es el criterio mayoritario y ese es el criterio vigente. No, estamos en una reforma que afecta al Poder Judicial y el propio Poder Judicial se ampara a sí mismo. 140 suspensiones. Ojalá con esa rapidez, con esa vehemencia, defendieran al pueblo de México. Ojalá con esa fuerza defendieran los derechos humanos. Ojalá con esa integridad, entre comillas, disminuyeran sus prestaciones y se ajustaran a lo que marca la Constitución. Ojalá de esa forma evitaran discriminación a los justiciables. Ojalá sí evitaran el nepotismo, el acoso sexual, que es una práctica en el Poder Judicial Federal. No, la verdad que no tienen ninguna autoridad moral, no tienen autoridad constitucional y no tienen autoridad política para estar haciendo lo que están haciendo. No hay desacato, no hay violación al Estado de Derecho. El Estado de Derecho se está violando por estos jueces que ellos sí estarían cometiendo un delito por estar conociendo de asuntos de los cuales están impedidos. No pueden conocer de estos asuntos. Porque no es que nosotros supongamos, han declarado, han ido a gritar insultos. Una jueza que sale a gritar insultos y luego da una suspensión tan absurda como esta. Pues es lo que estamos viendo, ministro. Pues sí, ese es el problema. Yo tendría nada más una observación en lo que tiene que ver con la revocación de mandato, porque la revocación de mandato al final es una proposición que se hace, una propuesta que se hace por parte del Ejecutivo en su momento, aceptada por sí mismo y entonces también aceptada por la presidenta actual. Yo pensaría que eso es la reforma. La ciudadanía puede exigir la vamos a pensar que la hace, pero la propuesta original es del presidente López Obrador,
cuando dice la voy a proponer y el Congreso la Ahí fue el presidente López Obrador, pero se puede... Claudia Sheinbaum está de acuerdo. No, está de acuerdo, pero vaya, no necesariamente tiene que salir del presidente o de la presidenta. Sí, no necesariamente. Puede haber, cuando hay el mecanismo que también puede estar desde los órganos y desde la ciudadanía para la revocación de mandato, y entonces que se va a decir, esa revocación de mandato, como está en la Constitución, pero a mí no me gusta porque voy a hablar de mis derechos, pues entonces yo misma voy a decir que no la aplico. No, entiendo, eso es lo que están haciendo los jueces. El fundamento es distinto, ¿sí? porque ellos aceptan, la plantean. Acá, pues no se les preguntó. Puede haber revocación de mandato, ¿no?, que no acepte el presidente o la presidenta. Que no es el caso ahorita. No, bueno, no sabemos. Que no es el caso, ¿no? Veremos. No, me refiero, no es el caso de que no esté de acuerdo. No, sí está de acuerdo. pero sirve como ejemplo de lo absurdo que se está haciendo. Y ahora, me vas a preguntar seguramente del desacato y demás. Imagínate que un juez penal dicta una sentencia de divorcio. Y entonces los cónyuges van a decir, pues yo tengo que acatar. Y ahora se dice, impugna la resolución, ¿no? ¿Por qué no se impugnan las suspensiones? Porque quienes van a resolver de esos recursos son los mismos magistrados y magistradas del Poder Judicial. No hay a quien recurrir. Radbruch, un clásico autor alemán, decía que cuando tu adversario es el juez, solo te queda Dios. Y agrego yo, y eso si eres creyente, porque si no, ni eso. ¿Qué quiere decir? Que si el adversario es el juez, no te queda nada. Y aquí los adversarios de la reforma son los jueces. Entonces no pueden ser jueces imparciales y neutrales. Hablan de independencia, hablan de neutralidad, no están siendo independientes, ni neutrales, ni imparciales. Yo lo que le quiero preguntar es, porque es más allá, es como el mensaje de la ciudadanía, quienes evidentemente no somos los especialistas, a quienes están en diversos sectores productivos del país, a quienes se enfrentan a alguna circunstancia familiar, a quienes se enfrentan a alguna circunstancia social de algún tema que tengan que respetar con la ley. ¿Cuál es el mensaje que la presidenta le manda a la ciudadanía cuando dice el viernes no vamos a acatar la ley? Ese es el mensaje. No vamos a acatar. Ese no es el mensaje. Espérenme, ministro. No vamos a acatar la ley. ¿Por qué? Y da sus fundamentos, porque la ley de amparo nos ayuda, la ley del 61 del amparo dice que no procede en contrarreformas de la Constitución. Sale. Yo no soy especialista. Y ponemos el ejemplo, un ejemplo sencillo. A mí me agarra el alcoholímetro y me dice, usted viene borracho. Pues, ¿cómo ve que yo no vengo borracho? Porque yo no voy a acatar la ley. A mí su ley no me interesa. Una sentencia de divorcio, yo no me quiero divorciar, me vale gorro, juez, y no me divorcio, así esté en libertad la otra persona de decidirlo. Una pensión alimenticia, no la voy a respetar porque no respeto. A eso me refiero. Sí, pero imagínate, el mensaje peligroso que se manda cuando se dice no voy a acatar la ley. Pero imagínate que la pensión alimenticia la dicte un juez administrativo y no un juez familiar, que tu sentencia de divorcio la dicte un juez penal y no un juez familiar. Aquí la presidenta Sheinbaum ha sido y siempre será respetuosa del Estado de Derecho. En este caso concreto, lo que ella está diciendo es justo lo que hemos explicado, que el actuar del Poder Judicial está siendo faccioso, está siendo interesado. Y está siendo político, no está siendo jurídico. Si hubiera un actuar jurídico, se actuaría con los recursos del derecho y se decidiría lo que se tiene que decidir, y si los jueces deciden, se acatarán todas las decisiones de los jueces. Pero aquí, por eso empecé, es una situación política que no podemos desconocer, y por eso la presidenta ya ha dicho que va a consultar al Congreso, que también están interviniendo en esto, que es lo que se tiene que hacer. Pero creo que ese es el tema, no es un tema de desacato, es un tema de evidenciar ante la ciudadanía, ante el pueblo de México, que los jueces y las juezas no están actuando adecuadamente. Creo que todo lo que han hecho en estos meses, lo único que confirman es la necesidad de la reforma constitucional, judicial. Se han visto muy chiquitos, muy chiquitas, anteponiendo sus derechos, sus intereses, sin importar el daño que causen al pueblo de México, hablándole a los extranjeros, hablándole a los inversionistas, para tratar de que haya una crisis constitucional y económica en México. Eso está muy cerca de calificarse como traición a la patria. Es extraordinariamente grave. Cuando estás anteponiendo tus intereses a los intereses de tu país,
para que no se te afecten tus privilegios y tus derechos, entre comillas, que son muy legítimos, nada más que hubo una reforma constitucional. Los jueces y las juezas no son propietarios de sus cargos, son servidores públicos de una función del Estado. No son propietarios de la función. Esta situación patrimonialista que es muy común en el Poder Judicial, creen que ellos son dueños del Poder Judicial, que es de ellos. No es de ellos. Ellos son servidores y servidoras públicas, están ahí temporalmente, y si el pueblo y la democracia tiene un cambio en su estructuración, se tiene que acatar. La reforma judicial es una reforma que nos va a llevar a una mejor justicia, y reitero, el actuar del Poder Judicial demuestra lo urgente que era esta reforma. Pues así como dice Ciro, lo estaremos viendo. Ministro, muchas gracias como siempre. Que esté muy bien. Manuel, gracias por venir. Igualmente, qué gusto. Gracias. Muchas gracias, ministro Arturo Saldívar. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos.